Importante, el que vamos a abordar a continuación tiene que ver con el IOSPER y un anuncio que se realizó y se concretó la semana pasada, que tiene que ver con una auditoría especial que se va a concretar y fundamentalmente para poder controlar qué es lo que ocurre con las cuentas en el IOSPER. Para esto vamos a conversarlo con Ricardo García, subinterventor, que ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Bienvenido a 9 Noticias. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, precisiones respecto de en qué área va a funcionar, cuándo van a comenzar con los funcionamientos esta auditoría especial que fue creada precisamente con este fin, con este objetivo. Sí, no, la auditoría ya está en marcha. El equipo técnico del Tribunal de Cuentas se instaló ayer mismo. En el IOSPER acondicionamos 2 oficinas, los dotamos de todos los recursos tecnológicos y por supuesto pusimos una persona del instituto a disposición full time para este equipo técnico. Esta comisión investigadora es una comisión ad hoc que mandó el Tribunal de Cuentas, conformada por, bueno, por supuesto, administrativo, abogados y contadores. Así que la auditoría ya está en marcha y se está haciendo in situ en la propia obra social. ¿Qué es lo que se pretende detectar de ahora en más con este trabajo? Bien, el trabajo que viene realizando la Comisión Fiscalizadora, que es un ente que pertenece al ámbito del Instituto Obra Social Entre Ríos, pero que no forma parte de la dirección, del órgano de dirección, sino, como lo dice su nombre, es fiscalizadora, había detectado unas gravísimas irregularidades con un sistema de provisión de prótesis para las cirugías. Todo ese trabajo quedó plasmado en un documento que, como en principio lo primero que se trata de dilucidar es en cuánto se vio perjudicado el IOSPER económicamente. La primera parte del proceso implica llevar ese documento al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, como recién lo decíamos, forma una comisión ad hoc específica por la magnitud de la investigación que hay que llevar a cabo. Y lo que va a tratar de determinar esta comisión es en qué monto dinerario fue perjudicado el IOSPER a través de estas irregularidades. ¿Hay una presunción? Sí, ¿Ustedes tienen una presunción respecto del monto, de la cuantía? Sí, el monto, queremos ser nosotros muy cautos. La cantidad de cirugías que habían quedado sin realizar por esta irregularidad son más de 1000, son aproximadamente 1044 para ser más específico. Y sí, se estima que el daño, el perjuicio económico para la obra social supera los 1.000 millones de pesos, sí, 1.400 millones de pesos. García, ¿el informe para cuándo estaría? El informe final. Bueno, eso lo va a saber, el informe ya está, la comisión fiscalizadora ya lo elevó, eso ya está cristalizado, eso es un documento público, cualquier persona puede acceder. Lo que sigue ahora es lo que se denomina un juicio de cuentas, donde se va a determinar específicamente nominalizadas cada una de las cirugías y de las prótesis que nos entregaron. Y bueno, eso debería dar respuesta al Tribunal de Cuentas, que como ustedes saben es otro ente independiente del IOSPER, pero calculamos que en 4 o 5 semanas ya vamos a poder saber con precisión cuál ha sido el perjuicio económico hacia la obra social por esta irregularidad. Esto en cuanto a irregularidades con prótesis, pero también se ha detectado irregulares en cuanto a la provisión de medicamentos. Exactamente. Por una suma que también era realmente millonaria. Sí. En medicamentos la suma crece exponencialmente porque hoy, con el avance de la tecnología médica y la industria farmacológica, hay drogas que, si bien salvan la vida del paciente, que antes era impensado tener a mano esa tecnología, los costos son exorbitantes. Hablamos de medicamentos que tienen un valor de 14 millones de pesos, 20 millones de pesos para un afiliado por mes. Entonces, sí, se considera que el perjuicio económico para la obra social con este tipo de maniobras ronda los 20.000 millones de pesos, que es, si esto se llegara realmente a concretar esa suma, a confirmar, estaríamos hablando de un perjuicio equivalente a la deuda que había quedado de la obra pública en Entre Ríos de la gestión anterior. Es decir, sumas que son realmente
difíciles de comprender. Quiero llevarlo a otro tema, tomando un caso particular que dimos a conocer acá hace algunos días atrás, que tenía que ver con un padre que, bueno, tenía que llevar internación a su hijo y le estaban requiriendo el pago del coseguro, en principio de 2.500 pesos, después les pidieron por otros conceptos, en total unos 250.000 pesos hizo el trámite correspondiente ante el IOSPER y además nos dijeron que había aproximadamente unas 10 familias que estaban en igualdad de condiciones. Para que quede claro, para que le quede claro al afiliado, ¿cuál es el trámite que tienen que realizar los familiares precisamente cuando se encuentran con una situación de estas características? Bien, es importantísimo que ustedes nos den la posibilidad de poder informar esta situación. La obra social, el IOSPER, es una obra social como cualquier otra obra social, inclusive, salvando las diferencias, tiene la misma forma de funcionar que una empresa de medicina prepaga. ¿Qué quiere decir? El afiliado al sistema paga un aporte mensual, la empresa, o en este caso el IOSPER, administra esos fondos para pagar servicios de salud. Una de las grandes irregularidades, inconvenientes con que se encontró el equipo de la intervención cuando asumió el 12 de diciembre, es que el IOSPER no tenía definido una planilla de prestaciones, una cartilla de prestaciones. Cuando usted se va a afiliar a una obra social, una medicina prepaga, dicen, bueno, por este monto vos tenés esta cobertura, un plan X. Por este monto más elevado, la cobertura se amplía. Bueno, en el IOSPER nadie sabe cuál es la cartilla de prestaciones. Hoy la gerencia prestacional está terminando de definir lo que se va a llamar el programa médico asistencial, donde todo el mundo, afiliados, administradores, prestadores, clínicas, sanitarios, va a saber qué cubre el IOSPER y qué no. Por supuesto que tenemos un marco referencial, que es el programa médico obligatorio que establece la Superintendencia de Servicios de Salud. No es vinculante para el IOSPER porque las obras sociales provinciales no están obligadas a adherir, pero es un marco de referencia y en base a ese programa médico obligatorio, el IOSPER va a definir, de acuerdo a sus capacidades de presupuesto, cuáles van a ser las prestaciones que se van a brindar, cobertura y cuáles no. Y el porcentaje de cobertura también. Y acá hay una cosa muy importante que el afiliado tiene que saber. El IOSPER, como cualquier otra obra social, te da la posibilidad de ampliar la cobertura mediante el pago de lo que se denomina el fondo voluntario. El fondo voluntario es un mecanismo que se implementó exitoso, que se implementó hace mucho tiempo atrás, donde el afiliado hace un aporte extra todos los meses, que ya le viene descontado el sueldo, que prácticamente pasa desapercibido en el monto mensual, y eso le permite al afiliado en muchas prestaciones acceder al 100% de la cobertura. Lo que vos me estás refiriendo seguramente, este familiar o estos pacientes que estaban en esta situación, seguramente por desconocimiento, falta de información, no están adheridos al fondo voluntario. Cuando tienen que acceder a una cirugía que tiene un costo altísimo, el coseguro es alto. Muchas veces para la situación económica que nosotros estamos viviendo, hablar que el paciente tiene que pagar de coseguro el 30% del valor de la prestación es muchísimo dinero. Si la prestación cuesta 1.000.000, 1.200.000, estamos hablando que el afiliado tiene que hacer un pago de 300.000 pesos. De todas maneras, aunque no tuviera el fondo voluntario, existe otro mecanismo que es el crédito asistencial, que significa el IOSPER hace frente al pago del coseguro que le correspondía al afiliado y después le descuenta mediante un crédito todos los meses en cuota. O sea, están todos los mecanismos abiertos, los que sí, por supuesto, el afiliado tiene que estar informado de. Sí, por supuesto. No quería dejar de preguntarle eso porque nos habían llegado varios casos similares, no en cuanto al dinero, pero sí en cuanto a las circunstancias. Hubo un acuerdo también con ópticas. ¿Esto cuándo va a empezar a regir? Eso es muy importante. El acuerdo con las ópticas empezó a regir el 1 de abril. Si bien se terminó de anunciar en estos días, se dio por finalizada una etapa donde se hacían convenios con ópticas de manera individual, con muy poco control, con muy poca supervisación, y en un acuerdo histórico se llegó a la firma de un convenio con la Asociación de Ópticas de Entre Ríos. Esto nos permite a nosotros garantizar al afiliado que la óptica donde va a ser atendido pertenece a una entidad que los nuclea, que está avalada por el Ministerio de Salud, que cuenta con todas las regulaciones y habilitaciones correspondientes y brindar un servicio
de calidad y seguro. Otra que tiene que ver con el cobro de Plus. También a partir del 1 de abril está la imposibilidad del cobro de Plus. ¿Han recibido denuncias por esto? No en estos días, no en estos días. Nosotros siempre decimos, profesionales, te lo tengo que decir con dolor, pero hay que aceptarlo, profesionales que se siguen aprovechando de la necesidad de atención de la salud de algunos pacientes, siempre va a haber algún vivo que quiera sacar tajada, siempre va a haber y querer cobrar más allá de los 2.500 pesos que tiene que cobrar por lo que dice la orden. Los afiliados tienen todas las vías de comunicación para hacer la denuncia, para informarnos. No tienen que dejar nombre y apellido, lo pueden hacer con un 0800, lo pueden hacer de manera anónima y nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, comunicar a la FEMER y la FEMER toma después las medidas correspondientes. Bien, ¿cuál sería la sanción para ese tipo de...? Sí, como todo sistema sancionatorio hay una graduación. Se empieza llamando la atención, se hace un apercibimiento, después se descuenta de la facturación del profesional que está cobrando de más y finalmente el último grado es la expulsión del padrón de prestadores. La última, Ricardo, que con un tono tal vez un poco más político, cuando ustedes asumen como equipo, bueno, llevaron adelante desde el primer momento estas instancias de investigación. ¿Qué es lo que opina respecto de los últimos dichos de Cañete? ¿Lo escuchó? ¿Lo pudo ver respecto de que no le avergüenza el dinero que cobraba, millonario por cierto, respecto de... Yo lo que digo que hay una falta total de coherencia porque nosotros lo hemos escuchado. Yo particularmente el tema del IOSPER lo vengo siguiendo hace muchísimos años. He formado parte del Colegio de Odontólogos, he estado en el Ministerio de Salud, estoy muy relacionado con el ámbito de la salud y hay una falta de coherencia cuando el expresidente decía que estábamos en presencia de la obra social más pobre del país, ¿no? Por los bajos aportes, por la situación a la que debía enfrentar. Y bueno, él expresar de esta manera que no le avergüenza cobrar 16 millones de pesos por mes, como mínimo hay una falta de coherencia entre lo que pregonaba y lo que realmente estaba ocurriendo. Ricardo, gracias por estar acá y brindar estas precisiones entonces para nuestra audiencia. Muchas inquietudes en torno a varios puntos importantes de los que estuvimos conversando. Siempre a disposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos con más información, en este caso ocupándonos de los números.